Yo quiero que se ubique en su Biblia en el libro de Esdras, capítulo 1. Luego revisamos otras escrituras para confirmar y desarrollar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en este día para ustedes. Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, dice de esta manera: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Cuando las naciones están agitadas, cuando la mano del enemigo se ha posicionado en cuanto o en contra de cualquier nación, inmediatamente hay un ministerio que se activa y dones espirituales que comienzan a activarse en la iglesia, y Dios comienza a hacer un movimiento en las personas para que el plan del enemigo no prevalezca en tal nación donde él quiere hacer su obra. Ese ministerio que se activa se llama el ministerio del profeta. Si hay un tiempo vital y crucial donde estamos viendo el ministerio profético saliendo a flote, desarrollándose y haciendo su trabajo, es este tiempo en nuestra nación. A través de la historia vemos cómo algunos dones resaltan más que otros. Por ejemplo, en la década de los 70, 80 y 90, vimos cómo el ministerio del evangelista traía mucho fruto, y no es que no siga trayendo en este momento. Claro que sí está en operación, está funcionando y está haciendo su obra. Pero dependiendo de las cosas que ocurran en una nación, Dios levanta un ministerio que predomina y trae su voz para que las cosas marchen bien y esa voz prevalezca sobre el trabajo del enemigo. Recuerde algo: Dios a sus hijos siempre les habla. Dios a sus hijos siempre le va a mostrar las cosas que han de venir. Ni aun los eventos proféticos que están en Apocalipsis están escondidos para los hijos de Dios. Si usted tiene al Espíritu Santo y busca su revelación, dice la Escritura que aún estos eventos que vienen no deben sorprenderle como ladrón en la noche a aquellos que son sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios siempre a sus hijos le muestra lo que ha de venir, el plan que deben ejecutar, lo que está ocurriendo para guardar y preservar la nación donde estos viven. Decía que en la década 70, 80, 90, el ministerio del evangelista estaba muy activo. Luego, empezando la década de los 90, el ministerio del maestro
salió a la superficie y hasta el día de hoy el ministerio del maestro ha traído mucha luz a creyentes que al principio no tenían una revelación profunda de la palabra de Dios. Como resultado de este ministerio de maestro, tenemos hoy en día mucha literatura cristiana, muchos libros escritos por hombres de Dios, mucha información en el internet, mucha información que usted puede tener a la mano para poder estudiar y corroborar las escrituras. Hoy en día tenemos mucha información, pero tenemos que tener cuidado de tener mucha información y poca práctica y ejecución de lo que nosotros conocemos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy en día, a causa del movimiento que hay no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero, hay un ministerio que está de punta de lanza que se llama el ministerio del profeta. ¿Por qué Dios está haciendo esto en los últimos tiempos? Porque la iglesia debe saber el plan de Dios y debe estar preparada para lo que ha de venir. Si usted tiene los oídos abiertos a la palabra de Dios, a lo que el Señor trae a través de sus hijos, de sus profetas, porque Dios no solamente habló a través de los profetas en este tiempo, sino que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, que el ministerio del profeta está activo y en operación hoy en día. Pero usted como hijo de Dios debe saber discernir y escuchar la voz de esos profetas que Dios está usando. ¿De qué quiero hablar en este día? Básicamente del versículo 1 y utilizar la palabra que el profeta escribió en este versículo. Dice que el Señor Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Esta es la función que Dios hace cuando usa el ministerio profético. Cuando el ministerio profético está en pleno oficio, Dios trae un despertar a su pueblo. Siempre asocie la palabra despertar al ministerio profético. Es decir, cuando Dios usaba sus profetas y cuando Dios usa los profetas hoy en día, lo hace principalmente para agitar y despertar lo que está dormido. Noten Israel, cuando ellos estaban alejados de Dios, cuando ellos estaban desanimados, cuando ellos estaban en el camino equivocado, ¿a quién usaba el Señor o qué ministerio usaba el Señor? El ministerio del profeta para nuevamente encauzar y colocar en el riel correcto a su pueblo. Usaba a sus profetas para agitar, para traer un despertar espiritual. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay cosas que están pasando en nuestra nación y que Dios está mostrando no solamente a sus profetas, sino también a sus hijos para que estos hagan algo. Cuando Dios trae una palabra profética, siempre la trae, número uno, para despertar, pero también para que sus hijos comiencen a hacer una ejecución, para que comiencen a hacer algo. Escúcheme algo, Dios nunca le mostrará algo a usted para que se quede pasivo, para que se quede sin movimiento. Cuando Dios te muestre algo es porque Él quiere que hagas algo. Hay personas que dicen, Dios me mostró tal cosa. Hermano, ¿qué hago? Bueno, número uno, lo primero que tienes que hacer cuando Dios te muestra algo es orar. Dios le muestra las cosas a sus hijos para que estos comiencen a orar inmediatamente. Pero también hay momentos de orar y momentos de actuar. Usted tiene que saber discernir cuándo tengo que orar y cuándo tengo que dejar de orar para entonces actuar y hacer algo.
Esto lo puedes llevar de lo individual a lo colectivo. Cuando Dios te hable algo, sea a través de alguien o hable a tu espíritu, entonces tú tienes que hacer esas dos cosas, orar, y va a haber un momento que Dios te dice, ya deja de orar, ya quiero que actúes y hagas lo que yo te estoy diciendo que hagas. Y Dios está usando el ministerio profético para hablar, para dar directrices a nuestra nación, y quiero enfocarme principalmente en Venezuela. Aquellos hijos de Dios que están en comunión con Él, que han desarrollado sus oídos espirituales para escuchar su voz y obedecer sus directrices, entonces Dios les está hablando. Aquellos que han aprendido que el tiempo de la congregación no es porque tengo que ir y por algo religioso, sino que saben que han sido entrenados para escuchar la voz de Dios, para hacer su voluntad, entonces Dios les está hablando. Si hay un tiempo donde Dios le está hablando a su pueblo, es hoy en día. El Hijo de Dios que dice, Dios no me está hablando, quizás hay algún problema con tu oído espiritual, porque aún hasta a los descarriados Dios le está hablando y le está avisando y le está diciendo que hagan cosas. Les está diciendo que vuelvan a sus caminos. Una de las palabras que el Señor puso en mi corazón para decirles en esta mañana es que hay un tiempo que viene para nosotros donde muchos que se apartaron del Señor, el Señor los va a acorralar, los va a poner en la pared, pero lo va a hacer con un propósito divino, porque hay un tiempo donde los descarriados van a llorar y van a venir de rodillas y van a ser reconciliados ante su presencia. Si una de las palabras proféticas que puedo decir en esta mañana es esta que acabo de decirles. Muchos que se habían apartado del Señor por alguna razón, así como el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el Señor a través de su espíritu en este momento está despertando el espíritu de muchos hijos que están desconectados y desanimados. Déjame decirte algo, tú puedes decir en esta mañana, es que él está muy desanimado, es que ella está muy desanimada. Escucha la palabra del Señor, así como él despertaba a estos reyes para hacer su voluntad y su obra, nada es imposible para Dios. Cuando viene la inspiración del Espíritu Santo y dice, hey, despierta lo que está dormido, no hay nada que se pueda resistir a la voz y al poder del Espíritu de Dios. Muchos descarriados van a venir ante su presencia, y no solamente van a venir, sino que van a venir con doble fuerza. Van a venir con doble poder, porque van a decir, todo el tiempo que estuve allí desconectado con Dios, nada me llenó. Era un vacío continuo. Señor, me arrepiento, pero ahora quiero que me des doble de fuerza. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, un rey fuera de la nación y del pacto de Israel. Y dice la escritura que Ciro reconoció a Dios como el Dios real y puso una carga en su corazón. ¿Cuál fue la carga? Dejar ir al pueblo cautivo que Nabucodonosor en vida se había llevado a Babilonia. Ya Dios había usado al profeta Jeremías de que esto iba a acontecer. Llegó el día cuando pasó. Y Ciro no solamente deja ir al pueblo, sino que hace provisiones para que ellos puedan regresar y reconstruir primeramente el templo del Señor, porque estaba destruido, desolado. La reconstrucción de Israel tuvo principalmente 3 etapas. Número 1, reconstruir el templo del Señor a través o con el liderazgo de Zorobabel. Número 2, restablecer la ley mosaica en el templo bajo el liderazgo de Esdras. Y número 3, reconstruir los muros de Jerusalén que estaban quemados y estaban abajo, y reconstruir la puerta principal para resguardar a Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías.
Estas tres cosas ocurrieron aproximadamente en un periodo de 120 años. No pasó inmediatamente. Pero Israel tuvo que tener esas tres etapas para la completación de la reconstrucción de Jerusalén, que había sido destruida por el imperio babilónico bajo el liderazgo de Nabucodonosor. Primeramente, en este primer viaje sale Zorobabel con aproximadamente 60,000 personas, sin contar los asnos, el ganado y todo lo que ellos poseían. Ellos estaban contentos y este rey les dio provisión. Pero lo que quiero que noten en este día es que esto ocurre porque la mano de Dios despierta a un rey para que una palabra profética se cumpla. Hay muchas palabras proféticas que reposan sobre esta nación de Venezuela. Hay muchas palabras que Dios ha dado, no solamente para un país, sino también para el mundo entero. En estos días escuchaba a Benny Hinn y él decía algo que me llamó mucho la atención. Él decía: el Señor me usó en el año 89 para dar una profecía y muchos me dijeron loco. Y la profecía que él dijo fue que cuando murieran dos gigantes de la fe, Oral Roberts y el otro es Billy Graham. Uno ya murió hace años, Oral Roberts ya murió y Billy Graham todavía está vivo, tiene como 96 años. La profecía que Dios le dio a él fue: cuando estos dos gigantes mueran, va a haber un mover mundial en el pueblo de Dios. Número uno, muchas almas vendrán al Señor. Yo no sé si usted nota eso en el ambiente que va a pasar. Déjeme decirle algo para ser sincero. En la última década, y creo que no solamente es en Venezuela, sino en todo el mundo, en la última década ha habido una sequía y ha habido un espíritu apático en la iglesia del Señor. ¿Cuántos lo pueden notar? Pero él decía que cuando estos dos gigantes mueran, muchas almas vendrían al Señor. Un gran fluir del Espíritu Santo iba a correr nuevamente y una unción financiera nos iba a alcanzar. Si usted lo cree, dice amén. Esas tres cosas no son malas, son buenas, porque necesitamos un despertar en nuestra nación. Necesitamos un despertar en el pueblo de Dios. Yo quiero que vaya a Ageo capítulo 1, versículo 14. Ageo 1:14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Acá tenemos nuevamente la palabra: despertó el espíritu de Jehová al espíritu de Zorobabel y de Yeshua. Hay versiones que dicen de Josué, sumo sacerdote. Nuevamente tenemos la palabra despertar. Históricamente hablando, ¿qué había pasado aquí? En la primera escritura que leímos, Dios despierta el espíritu del rey Ciro para dejar ir al pueblo de la cautividad. Pero históricamente hablando, ya habían pasado aproximadamente 20 años después de la salida del pueblo de Babilonia a Jerusalén. Y cuando el pueblo sale bajo el mando de Zorobabel, ellos llegan a Jerusalén muy animados. Ellos llegan contentos que salieron de la cautividad y que aparte tenían recursos para comenzar la reedificación del templo. Pero ocurre algo. En esas tierras habían personas, alrededor de esas tierras habían personas ajenas del pacto de Dios, oposición samaritana. Y cuando ellos llegan, comienzan con mucho ánimo, comienzan con mucha alegría.
De hecho, hay un versículo que dice que estaban tan contentos que unos lloraban de alegría y otros se reían de júbilo. Pero era tanto el llanto y la alegría que se escuchaba lejísimo y no se podía distinguir del júbilo que había en el pueblo de Israel. Estaban agitados, emocionados, contentos porque estaban nuevamente en su tierra, libres de la cautividad y con provisión. Diga conmigo, pero ocurrió algo. La oposición siempre va a estar. Cuando Dios te diga que hagas algo, siempre va a venir la oposición para que usted se desanime, para que usted decaiga, para que usted diga, no, eso fue mentira lo que él me dijo, para que usted deje las herramientas a un lado y siga con su curso normal de la vida. Diga conmigo, siempre que Dios me diga algo, Él me va a dar la provisión, pero siempre va a venir la oposición para que yo no lo cumpla. Aquellos a quienes Dios les ha hablado que hagan algo en la vida, ¿cuántos alguna vez Dios le ha dicho, yo quiero que hagas esto y esto? ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Cuántos han experimentado que cuando usted ya está haciendo lo que Dios le dice que haga, viene oposición inmediata? Porque al enemigo no le gusta que usted haga la obra de Dios. Y eso le pasó a Zorobabel y a todos los miles que salieron cautivos del cautiverio en Babilonia. Ellos comenzaron a trabajar, pero vino la oposición y le dijeron, nosotros queremos adorar también a nuestro Dios con ustedes, permítannos edificar con ustedes. Pero Zorobabel se mantuvo firme y le dijo, no, el Señor no nos permite edificar casa con ustedes. Es más, el rey Ciro nos dijo que edificáramos nuestra casa. Pero la oposición no viene una sola vez y se va y no regresa. No, Señor. Ella a veces va a venir como una gotera para que usted no haga la voluntad de Dios. Por eso es que dice la Biblia, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay momentos que ustedes tienen que resistir y resistir hasta que él se va por un tiempo. Pero él va a regresar, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y somos más que vencedores. Vino la oposición, después el enemigo vino y sobornó a algunos que trabajaban con Zorobabel y por allí se metió todo. Enviaron cartas al rey diciendo que esta gente se quería rebelar y que quería reedificar, porque la historia de Israel era una historia de un pueblo fuerte. Y ellos se encargaron de enviar cartas, hicieron lo imposible para detener la reconstrucción del templo del Señor. Imagínense lo que se iba a reedificar, el templo de Dios donde estaba la gloria de Dios. Cuando tú haces su obra, Él va a venir a molestar. Ahora déjeme decirle algo. No es como usted comience, es como usted termine las cosas. No es como usted inicie el negocio, es como termine. No es como usted comience la carrera en Dios o la carrera ministerial, es como termine. En Dios cuenta cómo terminemos, no como iniciemos. Muchos comienzan corriendo rápido, velozmente. Muchos comienzan la carrera con mucho ánimo. Le voy a servir al Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero si usted ignora que va a venir oposición, no va a tener un plan de contingencia y un plan B para hacer que esa oposición no lo haga desmayar, desanimar, para que usted no cumpla ya la voluntad de Dios que le espera. No es como comencemos, es como terminemos en esto. No es como el matrimonio comienza. Los matrimonios comienzan felices, dándose besos, riéndose todo el tiempo. Pero ¿cuántos han terminado en victoria? ¿O cuántos tienen esa meta de terminar en victoria? No es fácil. Va a venir oposición, va a venir la tentación, va a venir el pleito, va a venir el pecado, va a venir la confusión. Pero usted puede tener plan en Dios y palabra suficiente en su corazón para decir, yo envejeceré y terminaré con la mujer que Dios puso a mi lado. No es como comencemos, es como terminemos. Y esta gente estaba animada, pero vino la oposición. Y déjeme decirle lo que pasó. Pasaron aproximadamente 20 años sin que se terminara el templo del Señor.
porque ellos tuvieron temor y dijeron, vamos a dejar todo esto. Y se dedicaron a otras cosas, y allí es donde entra en escena el profeta Ageo. ¿A qué se dedicó esta gente? Se dedicó y dijo, bueno, si no edificamos el templo de Dios, no vamos a tener oposición, mejor me dedico a poner mi casa bonita. Léase el libro del profeta Ageo para que vea que no estoy mintiendo. Ellos dijeron, vamos a dejarnos de tantas cosas, hay mucha oposición, como esos creyentes que cuando viene el ataque inmediatamente bajan los guantes, así. O se desaniman por todo, se quejan por todo. A ellos les pasó eso, tanta oposición que hubo, que dijeron, vamos a dejar eso botado, vamos a dedicarnos a embellecer nuestras casas. Y allí es donde entra el profeta Ageo en escena. Ahora déjame decirle, cuando usted descuida las cosas de Dios y se dedica a las suyas, yo no sé por qué, pero los sacos de su bendición comienzan a romperse y usted no ve la bendición. ¿A cuántos le ha pasado eso? Usted gana dinero, usted hace aquello, hace lo otro y nada le sale bien. Y aunque le sale bien, parece que siempre le saliera mal porque no le trae satisfacción ni nada a su corazón. Allí es cuando entra el profeta Ageo y dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Ustedes tienen sacos rotos porque no tienen la bendición del Señor. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Pasaron como 20 años, el pueblo desanimado totalmente, sin agarrar una herramienta para seguir la obra de Dios. Pero viene nuevamente el Señor en escena en el versículo 14 y todos digan conmigo, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Eso es lo que nosotros estamos buscando en este tiempo. Que Dios comience primeramente con sus líderes, porque acá con Zorobabel dice que fue con él, con el sumo sacerdote y con todo el pueblo. Cuando todos nos despertamos, entonces grandes cosas van a acontecer. ¿Sabía usted que nuestra nación no está lista para recibir la bendición de Dios? No crea que va a pasar mañana. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios está dormido, el pueblo de Dios no ora. Al pueblo de Dios le gusta más un retiro para comer que para orar. No quiere ayunar el pueblo de Dios. Hay mucho entretenimiento en la cibernética. Estamos entretenidos. Le voy a decir una demanda que el Señor, y se lo dije a mi esposa antes de salir a la casa. ¿Sabe qué me pidió el Señor? Y yo no estoy diciendo que eso es malo. Sepa balancear las cosas. Las cosas son malas en exceso. El Señor me dijo, quiero que estés una semana sin computador. Solo puedes contestar llamadas, pero ya. Nada de WhatsApp, nada de Facebook, nada de las noticias. Quiero que me des una semana de tu vida orando, ayunando y estudiando mi palabra. Ahora quizás esa demanda el Señor no se la ha dado a usted, pero me la ha dado a mí, y no tome mi propia experiencia para tomarla para usted. Eso es una demanda personal. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que así como me lo ha demandado a mí, a cada quien le va a hacer sus demandas, porque el pueblo de Dios está entretenido. Hay muchos juegos mentales hoy en día. Hay mucho entretenimiento, hay muchos juegos electrónicos, donde no los niños, sino los adultos están hipnotizados y entretenidos, y el tiempo se les está pasando, el tiempo de su oración, el tiempo de devoción de la palabra, aún el tiempo de la iglesia se les está pasando en tanto entretenimiento que hay hoy disponible a la mano. Pero nuestra nación al mismo tiempo se está despedazando, se está destruyendo. Hay desánimo en el pueblo de Dios. El culpable no son aquellos que van a las tiendas y sacan los productos y los revenden. Los culpables son los hijos de Dios que están dormidos. Ha habido un tiempo de sequía. Nosotros, la familia, vinimos a Cristo los primeros años de la década de los 90. El pastor decía, vamos a pintar la iglesia, y mire, se aparecía casi toda la iglesia a ayudar. El pastor decía, vamos a ayunar, y mucha gente venía a ayunar. El pastor decía,
vamos a limpiar la iglesia, y mucha gente venía, y no solamente eso, sino que hacían comida y comíamos. Todo era fuerte, vigoroso, animoso. Libros, las librerías cristianas. Me acuerdo que cuando yo iba a una librería cristiana, que muchas veces fuimos con Yasmín los sábados, ¿te acuerdas? Íbamos a alquilar películas y a ver los libros que habían nuevos. La librería a veces estaba repleta. En estos días entré a una y estaba mi esposa, el vendedor y yo. Pero es por ese mismo desánimo que ha habido. La gente no quiere comprar un libro porque es muy caro. Ahora si usted, y todo tiene su lugar, pero ahora si usted no le paga a alguien por algo, no se hacen las cosas. Y eso tiene su lugar, no me malentienda. Trabajar en el ministerio a tiempo completo tiene su lugar. Pero estoy hablando en un concepto generalizado. No podemos perder la pasión por la obra de Dios. Es lo que quiero decir. No podemos perder la pasión. Trabajamos en su obra, por supuesto, Dios nos va a recompensar económicamente. Pero no es la motivación principal para trabajar en su obra. Hay que despertar. Y yo estoy creyendo de que viene un despertar de parte del Señor, porque solamente lo puede hacer Él. Y por esa razón, el ministerio del profeta, yo considero que está en el frente. No estoy hablando del nivel de autoridad o que es más que los demás, no. Sino por la época que estamos viviendo, Dios está usando sus profetas continuamente para hablarnos una palabra. La hermandad se ha olvidado. Ahora usted tiene algo y lo que está pensando es ver cómo puede reventar a su prójimo con el precio. Hay glotonería. ¿Sabe que Sodoma y Gomorra no fue destruida solo por el pecado de inmoralidad sexual? Si usted estudia bien el pecado de Sodoma y Gomorra, habían otros pecados que eran abominación a Dios, y uno de esos era la avaricia y la glotonería. Yo le voy a decir algo francamente. Yo oro por Venezuela y le pido a Dios que los desastres naturales estén lejos de esta nación. Y usted debería de hacerlo también. Porque cuando hay corrupción y cuando hay esa avaricia y esa glotonería, usted no sabe lo que eso le abre las puertas al enemigo. No solamente la avaricia y la glotonería, sino cuando usted le abre las puertas al espíritu de santería y de hechicería, usted no sabe el mal que eso puede causar en una nación. Pero déjeme decirle algo, aquí en Venezuela hay suficientes hijos de Dios que oran para que no importa qué espíritu regresó, ellos tienen que irse de nuestros aires en el nombre de Jesús. Lamentablemente hay alianzas que no nos convienen. Pero por otro lado hay cosas que debemos contrarrestar en oración. La santería, la idolatría, las alianzas perversas. Pero por otro lado, aquí hay suficiente pueblo de Dios a quien Él le muestra las cosas y tiene que irse en el nombre de Jesús. Así que ore, ayune. Ore, ore, ore. El Señor nos acaba de sacar de 21 días de ayuno allá en la iglesia. 21 días. Porque el Señor le está diciendo a su pueblo que ayune y que ore. Sepa algo, cuando Dios quiere hacer algo en una nación, ¿qué es lo primero que Él hace? Mueve a sus profetas. Número 2, le dice a la gente que ore. Pasó con Nínive. Envió un profeta, pero ¿qué dijo el profeta? Ustedes tienen que hacer ayuno y cilicio, ustedes tienen que arrepentirse, porque lo que le venía a Nínive era terrible. Yo no estoy diciendo esto para que tenga miedo, porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero el Señor nos muestra las cosas para que oremos y a través de la oración evitemos que eso pase. Esté abierto a orar por su nación. No se circunscriba a orar solo en la iglesia, porque eso es religión. Ha llegado el momento de levantar el altar en la casa, el altar de Dios, de adoración, de alabanza,
de oración con la familia, porque el día a día las ocupaciones nos distraen y nos olvidamos de la oración privada. Y Jesús dijo: si tú oras en lo privado, yo te voy a recompensar en público. Jesús no está diciendo que es mal orar en público. Él está diciendo que nosotros tenemos que orar en lo privado para que en público entonces su mano se manifieste. Porque los religiosos oraban en público, pero en lo privado no hacían nada. Orar, orar y orar. Ya los predicadores esos orgullosos y altivos, eso ya no camina en este tiempo, porque ahora lo que camina es gente que sea de Dios y que ore. No, Señor. Ahora el que quiera estar en el ministerio tiene que tener su mente clara de que es un servidor, que Dios lo va a bendecir y lo va a proteger y le va a suplir todo, pero hay un ángulo distinto a lo que es el ministerio ahora. Quiero terminar con otra escritura, Nehemías capítulo 1, versículo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el calendario solar, que es el calendario nuestro, está hablando aproximadamente entre noviembre, mediados de diciembre, es el mes de Quisleu. Y en este mes, dice Nehemías, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, este versículo es crucial para lo que estoy hablando. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuántos aman a Venezuela? Amén. Antes de decir amén, le voy a hacer una pregunta. ¿Se ha sentado o me voy a incluir? Nos hemos sentado, hemos llorado, hemos hecho duelo por algunos días. ¿Cuántos aman a Venezuela? Amén. Antes de decir amén, le voy a hacer una pregunta. ¿Se ha sentado o me voy a incluir? Nos hemos sentado, hemos llorado, hemos hecho duelo por algunos días. En otras palabras, nos hemos contristado por algunos días. Hemos ayunado y orado delante del Dios de los cielos. Antes de decir amén, lo dijo muy rápido. Esto fue lo que hizo Nehemías cuando escuchó el reporte de Jerusalén. Y luego en los versículos siguientes, él comienza a hacer una oración por Jerusalén. Usted la puede leer en su casa, la oración poderosa que él hizo. Una oración de intercesor nato, Nehemías. Vaya al capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán. El mes de Nisán es aproximadamente entrando a abril, finales de marzo en nuestro calendario solar, pero en el calendario lunar se llama Nisán, o creo que es Abid en el nombre hebreo, pero Nisán es el nombre babilónico. En el año 20 del rey Artajerjes, aquí ya había otro rey en el tiempo de Nehemías. La cronología debería ser en el tiempo de Zorobabel. Estaba Ciro cuando los dejó salir. En el tiempo de Esdras estaba Darío, y en el tiempo de Nehemías estaba el rey Artajerjes. La diferencia debería ser, por ejemplo, en el 538 se ordena la salida al pueblo cautivo. Luego aproximadamente en el 438
va Esdras a restablecer la ley mosaica. Y luego tenemos a Nehemías, que va a reconstruir los muros aproximadamente en el año 445, porque va bajando los números, no va ascendiendo. Es decir, que entre Esdras y Nehemías, cuando fueron de viaje, pasaron como 13 años aproximadamente, pero de Zorobabel a Esdras pasaron como 80 años, pasó bastante tiempo. La Biblia está seguida, pero los acontecimientos cronológicos pueden ser de muchos años. Y en el tiempo de Nehemías estaba ya el rey Artajerjes, y dice que estando ya el vino delante de él, Nehemías dice: tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, dijo el rey. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías sabía el poder que tenía la oración. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la casa de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Déjeme explicarle un poquito de Nehemías, porque él temió delante del rey. Nehemías era el copero del rey. Es decir, Nehemías servía el vino al rey. Él era el que probaba el vino antes que el rey. Ahora, esta posición de Nehemías no era vil y no era la de un siervo lo más bajo, no, señor. La posición de un copero en un reino era una de las más privilegiadas, porque el rey tenía que tener una persona al lado que fuese su copero, que fuese de mucha confianza y que fuera un buen consejero. Es decir, era casi la mano derecha del rey, el copero, porque era el que guardaba su vida, el que le daba buenos consejos, y una persona totalmente fiel y leal al rey. Y por supuesto, Nehemías, cuando habla con el rey, temió. ¿Por qué? Porque el rey no lo iba a dejar ir fácilmente. Este puesto de copero indicaba tener una estabilidad económica muy grande, privilegios en el reino. Es decir, que Nehemías, y con esto voy a terminar, yo quiero que me preste atención, Nehemías estaba rechazando la oferta de estabilidad de por vida cuando quería regresar a Jerusalén, porque el rey lo pudo botar de su cargo o no se lo pudo conceder. Él no estaba pensando en sus privilegios en el reino, estaba pensando en la casa de los sepulcros de sus padres. Le voy a decir 3 cositas con esto y cerramos. Número 1, cuando Nehemías escucha el reporte, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Nehemías? Lloró, se sentó, lloró, hizo duelo y ayunó. Eso es algo que tiene que pasar en el pueblo de Dios hoy en día. Llorar por Venezuela, orar por Venezuela, ayunar por Venezuela, entristecerse por Venezuela al ver la condición cuando las cosas están mal. No entretenernos, no estar desapercibidos, sino saber dónde estamos parados en el tiempo profético que estamos viviendo.
Usted ve, a veces como pastor la persona puede caer en una tentación muy mala, y es de entretener a 400, a 500, a 300, a 200 miembros para tenerlos entretenidos allí, que estén contentos. Pero nuestra tarea como predicadores es discernir la estación donde nosotros nos estamos moviendo y traer una palabra y que usted sepa hacia dónde debe dirigirse. Nosotros tenemos, creo que hoy se rompió el ciclo, pero teníamos casi 2 meses enseñando solo de oración. No solamente yo, sino nuestros pastores asociados allá. Yo tenía unas lecciones para enseñar de finanzas y el Señor no nos permitió enseñar de finanzas, sino que nos decía: quiero que sigas hablando de la oración cada domingo, casi por 2 meses. Hoy creo que se comenzó el seminario de finanzas, pero casi por 2 meses el Señor no nos permitía hablar de otro tema, porque nosotros tenemos que discernir el tiempo profético donde estamos parados para que la gente se active. Llora por Venezuela, ayuna por Venezuela. No esperes que el líder inmediato, tu pastor, diga: hay ayuno en la iglesia. Para ayunar, usted puede ayunar en su casa, no hay excusa. Ora, toma un tiempo diario y ora por la nación. Echa fuera todo principado de idolatría, de corrupción, de cosas malas que han querido venir. La oración es poderosa. Puede cambiar las cosas, las flechas, las saetas del enemigo, puede derribarlas al piso. Necesitamos orar, despertar. ¿Cuántos creyentes en Dios hay aquí? Entonces usted está llamado a orar. No a maldecir, no a enfilarse en las filas de la maldición, que usted se monta en un carrito y la gente habla mal y usted también de tonto comienza a hablar mal. Ah, verdad, sí, la leche ayer la tuve que comprar a 1,300. Cállese la boca y ore para que las cosas mejoren. Déjeme decirle algo, ya va, no aplauda. ¿Sabe por qué le digo así? ¿Sabe por qué le digo así? Porque si hay que comprarla a 1,500, mi Dios me va a dar el dinero para poder comprarla, pero la oración me va a dar la opción para cambiar las cosas. Amén. Hay gente que dice: ¿qué vamos a hacer? La pregunta es: ¿sigue siendo el Dios de antes el mismo Dios ahora, el que te proveía cuando las cosas estaban más económicas? ¿Sigue siendo el mismo Dios? Ajá, ¿y por qué dice que vamos a hacer si es el mismo Dios? Y Él no depende de la economía humana, sino de la economía celestial. Ay, hermano, yo creo que Dios no me dará una casa o un carro porque mire lo caro que está. Usted está diciendo indirectamente: mi Dios depende de lo que está pasando en lo físico. Y su reino no tiene quiebra, no tiene inflación, no tiene limitaciones. Eso pasó con Nehemías. Número 2, era tanto el quebranto de Nehemías que se le mostró en el rostro. ¿Alguna vez usted ha visto una persona quebrantada de corazón que se le ve hasta en la cara? Así estaba Nehemías y no lo pudo ocultar delante del rey. Y el rey, primera vez que le pasaba, y le pregunta al rey: ¿qué te pasa? Porque no te veo que estás enfermo. Lo que tú tienes es que tienes quebranto en el corazón. Y allí es cuando Nehemías se destapa y dice: no voy a estar quebrantado si la ciudad de mis padres está acabada, está en ruinas, está la puerta en cenizas. Dios, para hacer algo, siempre tiene que levantar a un líder. Lo hizo con Zorobabel, con el sumo sacerdote. Lo hizo con Esdras, lo hizo con Nehemías. Gran puesto delante del rey y Dios lo usa es a él. Y este hombre estaba mal de ánimo, estaba muy mal. Otra lección que nos da Nehemías es que él pudo quedarse cómodo en su puesto político de estabilidad de por vida. Él pudo quedarse cómodo, pero él decidió salir de la comodidad. Eso es otro enemigo que nos tiene varado. Si Dios nos demanda algo, pero no estamos cómodos, entonces dejamos las cosas botadas. Y estoy hablando de incomodidades no producidas por el hombre, sino que a veces hacer la obra de Dios va a sacarnos de la comodidad o de la seguridad. No estoy hablando de las incomodidades perversas, no. Estoy hablando de que
hay que dar un paso de fe muchas veces para hacer la voluntad de Dios. Nehemías pudo quedarse allí, pero decidió pedir permiso para reconstruir la ciudad. Yo le voy a invitar, antes de terminar, a que lea el libro de Nehemías pronto. Si usted lee el libro de Nehemías, es un libro de estrategia política, es un libro de liderazgo y es un libro donde le va a ayudar mucho a su curso del ministerio. Termino diciendo esto. Finalmente Nehemías se va a reconstruir la puerta y los muros. ¿Cuántos saben que Nehemías tuvo oposición para reconstruir los muros? Tuvo mucha oposición. Si Zorobabel tuvo, Nehemías tuvo más. Porque los muros en una nación representan su soberanía. Cuando una nación no tiene buenas fronteras aseguradas, entonces su soberanía está por el piso. Estudia Israel, las fronteras cómo las tienen. Y se dice que un avión puede volar sobre Israel en 4 minutos solamente. De extremo a extremo. Tienen una geografía, un territorio muy pequeño. Pero algo que sabe Israel, el Israel actual, no estoy hablando del Israel bíblico, es proteger sus fronteras. Marítimas, terrestres y aéreas. Eso ellos no lo dan por nada. Aún la franja de Gaza, que ellos luego la cedieron después de la guerra del 73. Aún ellos cedieron esa tierra a los palestinos, pero ellos siguen mandando en la frontera con Gaza, que es una parte muy pequeña, en la parte terrestre, marítima y aérea. ¿Qué quiero decir? Que si Dios hubiese reedificado el templo, la presencia de Dios, la ley que representa la luz, la guianza de su palabra, pero si los muros no hubiesen sido levantados, la ciudad entera hubiese estado en riesgo total y Dios usa a Nehemías para completar ese último trabajo. ¿Y saben cuánto tiempo lo completó Nehemías? ¿Quién sabe? 52 días finalizó la tarea Nehemías. Fue tiempo récord. Levantó los muros y puso nuevas puertas en Jerusalén. Un hombre que lloró, que oró, que ayunó, que se atrevió y que vio los resultados. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Ore, ayune, llore, pero déjeme decirle algo, ejecute, vaya a la praxis, a la práctica y usted va a ver los resultados. Vamos a ver los resultados en Venezuela. Lo vamos a ver. Ese amén está muy débil. Dice que el lloro y el grito se escuchaban de lejos. Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver, póngase de pie y aplauda. Somos hombres y mujeres de fe. Gracias, Señor. Necesito una alabanza que haga un rompimiento. Que nos alegremos proféticamente hablando que esta nación es nación de bendición. Que lo que el enemigo planificó para destruir, Dios lo tornará en bendición para nuestras fronteras, para nuestros pueblos, para en Miraflores, para todo lo que tiene que ver con nuestros territorios. Vamos, que comiencen los instrumentos a sonar. Vamos.